¿Qué tal, queridos hermanos? Nuevamente nos encontramos para seguir reflexionando en la vida de Jesús, en sus principales enseñanzas, dentro de este maravilloso curso en el que estamos aprendiendo más sobre Él. Y estoy seguro que ya a este momento de tu vida has empezado a notar grandes cambios en tu corazón, porque la palabra de Dios empieza a impactar directamente en nuestra vida, y así se va realizando un cambio maravilloso en toda nuestra existencia. Venimos revisando ahora las principales enseñanzas de Jesús. Empezamos hablando primeramente del tema del amor, que es lo que nos configura con Él. A través del amor, nosotros somos semejantes a Él, capaces de amar y capaces de ser amados. Enseguida vimos también un tema muy importante dentro de la vida cristiana, que es el tema de la libertad. La libertad que nos hace también ser como Dios. En la libertad nosotros podemos experimentar esta posibilidad de ser y de hacer la voluntad de Dios nuestro Señor. Y bien, ahora hemos iniciado el tema de la oración, un tema sumamente interesante y por demás importante en la vida del cristiano. Veíamos en nuestra reunión anterior la importancia que tiene esta actividad en nuestra vida. Podríamos prácticamente decir que es la actividad más importante de un cristiano durante toda su vida. Te invito entonces a que ahora, a través de la Sagrada Escritura, conozcamos más sobre este impresionante e interesante tema de la oración. Abre por favor tu Biblia en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo y vamos a revisar los versículos del 5 al 9 y vamos a ver la importancia de rezar a solas, de saber orar a solas. Dice el texto: cuando oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han recibido su recompensa. Tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen mucho como lo hacen los paganos, creyendo que Dios va a escuchar todo lo que hablaron. No sean como ellos, pues el Padre ya saben lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Vemos entonces dos enseñanzas muy importantes. La primera es que hay que orar a solas. Es importante cerrar nuestro cuarto. Es decir, es importante que haya silencio en el corazón. Dice San Juan de la Cruz que el hábitat natural de la oración es el silencio. Por eso necesitamos buscar, sea un espacio, un lugar, en donde podamos tener este silencio para poder entrar en el corazón. La oración verdadera, como lo veremos un poco más adelante, sale del corazón, nace del corazón, brota del corazón. Entonces necesitamos un espacio en donde haya silencio en nuestra vida. Yo recomiendo hacer nuestra oración o muy de mañana o muy tarde, de manera que los ruidos de la casa ya se han aquietado. En la mañana tendremos además la oportunidad de que nuestro corazón está muy despierto. Es la primera actividad de la mañana. Así, en silencio, podemos entrar con facilidad en el corazón y cerrar la puerta ahí para que nos escuche Dios. No se trata de hablar muchas cosas, se trata de entrar en comunión directamente con Dios, y Dios habita nuestro corazón. Dice el Padre Larrañaga, uno de nuestros místicos modernos, que cuando nosotros dirigimos nuestras antenas hacia afuera, es muy posible que a quien estemos tratando de encontrar no sea precisamente a Dios, sino probablemente a nuestro enemigo, que viene con pensamientos, con ideas, con confusiones. Jesús, por eso es claro: entra en tu corazón, cierra la puerta, y ahí tu Padre que ve lo secreto te va a encontrar, va a escucharte. Otro lugar muy apropiado para la oración son los sagrarios. Ir a esas capillas del Santísimo Sacramento. Ahí generalmente encontramos mucho silencio. En la mayoría de nuestros templos, las nuevas capillas están generalmente acondicionadas, con un aire acondicionado, con buenas sillas, un lugar en donde se respira Dios, donde te permite estar en silencio,
donde no tengas distracciones de nada. Cuando estamos en casa, si no nos sonó el teléfono, nos llamaron a la puerta, estamos pensando en ciertas cosas porque los objetos de nuestra casa nos distraen. Es importante que tengamos un lugar especial para orar, para que podamos realmente ahí hacer silencio. En esa soledad sonora, como le llama San Juan de la Cruz, es en donde podemos escuchar con gran claridad al Señor hablando directamente a nuestros corazones. Jesús es muy claro en esto. Entra en el silencio, entra en tu corazón y ahí en el silencio, ahí Dios tu Padre se encontrará contigo. Por eso a veces nuestras oraciones no rinden el fruto que deberían, porque las hacemos siempre llenos de dispersión, porque siempre estamos llenos de distracciones. Veremos en nuestras próximas reuniones cómo podemos ir encontrando este espacio, cómo podemos fabricar en nuestra vida este espacio para orar, para poder entrar en el corazón y ahí hablar con Dios. La segunda enseñanza que nos presenta el texto sagrado se refiere a no hablar mucho. A veces pensamos que por mucho hablar y por muchos discursos, Dios nos va a escuchar. Esto lo hacen los que no conocen a Dios. Nuestro Padre bueno conoce nuestro corazón, conoce nuestra mente. Y es verdad que le gusta que, como todo padre, sus hijos le pidan. Es algo que quizás no entendemos muy bien por qué es así, pero si tú eres padre de familia, lo sabes muy bien. Pero también sabrás que antes de que tu hijo te pida cualquier cosa, ¿no es verdad que tú ya lo sabes? Antes de que él te diga, papi, necesito unos zapatos nuevos, o papi, necesito esto, o necesito lo otro. Tú bien lo sabes, porque tú conoces a tu hijo, porque tú vives con él. Y si tú, que no puedes entrar en su corazón ni en su mente, ya sabes cuáles son sus necesidades, definitivamente que Dios nuestro Señor lo sabe perfectamente. Él sabe claramente cuáles son tus necesidades. Basta entonces con ir y hablar poco, hablar con Él. Padre, Abba, papito, tengo esta necesidad. Tú lo sabes bien. Y en ese momento, abrir nuestro corazón. Decía Santa Teresa que la oración no consiste en mucho hablar, sino más bien en derramar nuestro corazón delante de Dios. Estar con aquel que sabemos que nos ama. Estar con Él. Muchas veces, dice San Pablo, todo esto solamente se transforma en gemidos inefables, en una serie de murmullos y una oración que brota de nuestro corazón y que se comunica directamente con el corazón de Dios. No necesitamos mucha palabrería. Nos hemos acostumbrado a la mucha palabrería. Hemos pensado que Dios nos escucha cuando nosotros le gritamos mucho. Y no, realmente Dios entra en comunión con nosotros cuando estamos en nuestro cuarto, cuando estamos en silencio, cuando abrimos nuestro corazón, cuando expresamos con sinceridad y con sencillez estas necesidades, cuando alabamos al Señor desde el fondo de nuestro corazón, etc. Cuando entras en tu corazón, cuando entras en el silencio de tu cuarto, entonces puedes entrar en comunión plenamente con Dios. De ahí pues la importancia de estar continuamente en este espacio interno del corazón en donde podemos encontrarnos con Dios nuestro Señor. Enseguida, si seguimos leyendo, vamos a seguir viendo qué más nos enseña Jesús sobre la oración. Quisiera que leyeras conmigo a partir ahora del versículo número 9. Dice lo siguiente: ustedes oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. La primera instrucción que nos da Jesús es orar al Padre. Y la oración al Padre es una oración filial. Es referirnos a Él como papá, como papito. Seguramente en la expresión de Jesús cuando enseñaba a sus discípulos, como lo veíamos en la reunión anterior, la expresión precisa debió de haber sido: cuando oren, digan Abba, papito. Es decir, hay que referirnos a Dios con ternura, con amor, como lo hace un hijo con su padre.
Así es como nosotros deberíamos de referirnos a Dios, papá, papito. Y después ubicarlo en la esfera del cielo para que te hagas consciente de que estás hablando con Dios, que sí, ha querido manifestarse a ti como tu Padre. Ha querido ser para nosotros un papá. Podríamos haber sido simplemente una criatura, como los ángeles. Los ángeles no son hijos de Dios. Los ángeles son servidores de Dios. Y mira nada más qué grandeza y qué maravilla el que Dios ahora nos haya hecho hijos en su propio Hijo. Somos hijos de Dios y por eso nosotros, a diferencia de los ángeles, nosotros sí le podemos decir papá, papito. Hay una expresión que de repente me gusta mucho de algunos niños que dicen papaíto. Es una expresión que nos habla de esa ternura, de esa cercanía con Dios. Nada más que cuando nosotros decimos que estás en el cielo, en ese momento inmediatamente evocamos a la divinidad. Este Padre con el que estoy hablando no es simplemente un Padre terrenal como el que nosotros tenemos, sino que este Padre es verdaderamente Dios, es el Padre de Jesucristo, Dios verdadero. De ahí pues, esta enseñanza es fundamental a nuestra vida. ¿Y cuántas veces, hermano, hermana, hemos rezado esta oración sin darnos cuenta que más que una oración, es un verdadero curso de oración? Es una forma precisa, perfecta, enseñada por el mismo Dios. Continúa el texto diciendo: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta enseñanza nos lleva a ponernos en las manos de Dios. Hágase tu voluntad. Hay un autor en México que se llama Martín Valverde y me gusta mucho una expresión que le escuché en alguna ocasión. Dice él: si quieres hacer reír a Dios, platícale tus proyectos. Si uno reflexiona en esta expresión, verdaderamente que Dios se ha de reír cuando escucha nuestros proyectos. Va a decir: hermano, hijo mío, tengo para ti un proyecto 1000 veces mayor que el tuyo. Deja que se haga mi voluntad en ti. Escucha mi voz. Sigue mi palabra. Mi proyecto es mejor que el tuyo. Es un proyecto maravilloso porque a pesar de que el tuyo es maravilloso y bueno, el mío lo supera con creces. Hágase tu voluntad. Y bueno, pues sabemos que hacer la voluntad de Dios realmente no siempre es fácil. Por eso necesitamos la ayuda del mismo Dios. Para eso envió Dios al Espíritu Santo a nuestros corazones para que podamos hacer su voluntad. Porque vamos a encontrar muchas situaciones en nuestra vida en las que no es fácil. La oración enseñada por Jesús, la instrucción para nosotros que queremos dirigirnos a Dios, es decirle: Señor, reconocemos que tu voluntad no siempre es fácil, pero sabemos que en esa voluntad se expresa tu amor, que en esa voluntad podemos encontrar nosotros el destino maravilloso que tienes preparado. Si nosotros permitimos que Dios haga su voluntad en nosotros, seremos las personas más felices. Pero necesitamos de Él. Por eso cuando nos referimos a Dios como Padre nuestro, la primera petición que hacemos, porque quizás sea la más importante, que se haga tu voluntad en nosotros, que nuestro corazón esté dispuesto para recibirla, que tenemos una voluntad dispuesta para hacer su voluntad. Si seguimos leyendo nuestro texto, vamos a encontrar las siguientes instrucciones para cuando nosotros realizamos nuestra oración. Dice Jesús: danos hoy el pan que necesitamos. Esta siguiente instrucción es pedirle a Dios que nos dé nuestro alimento. Tanto el alimento espiritual que alimenta nuestra alma, nuestra vida, como el alimento corporal. Si te fijas entonces, no se trata de una oración que repetimos sin darle oportunidad a la mente y al corazón de reflexionar en ella. Se trata de todo un método de oración. Cuando ores, pídele a tu Padre que te dé de comer, como lo hacen todos los niños. Y bueno, es que Dios no sabe que necesitamos comer.
¿Es que un padre no sabe que sus hijos necesitan comer? Sí. Pero el pan viene por la gracia de Dios. Es reconocer que lo que nosotros tenemos en nuestra casa, referido a la parte material, no solamente al alimento físico, sino a la casa y todo lo que la conforma. Nuestro propio trabajo procede directamente de Él. Es pedirle a Dios que nunca falte el sustento en nuestra casa. Es pedirle que tengamos un trabajo sostenible, que tengamos un trabajo digno y estable que permita llevar el sustento a nuestra casa. Es darnos cuenta que ese pan que nos comemos, o esos frijolitos, o esas arepas, o esto que estamos disfrutando en nuestra mesa, tiene como origen la bondad de Dios. De manera que entonces nos lleva también a agradecerle. Cuando yo le pido a Dios, dame de comer, me hago consciente de que tengo que comer gracias a Él, que tengo una casa gracias a Él, que tengo un automóvil gracias a Él, que tengo un trabajo gracias a Él. Reconocemos al pedirle a Dios que nos dé de comer su bondad y su largueza, porque Él bien sabía antes que nosotros le pidiéramos de comer las necesidades que ya teníamos, la necesidad del trabajo como fuente de ingreso para nuestra familia, la necesidad de una casa, la necesidad de un medio de transporte quizás, la necesidad de la escuela, en fin. Él sabe todo y Él en su largueza y en su generosidad nos lo ha dado. Cuando nosotros le decimos, danos hoy nuestro pan, estamos pidiendo, sí, que nos dé todo lo necesario para vivir, pero al mismo tiempo, en ese momento debe de brotar de nuestro corazón un río de alabanza y sobre todo un río de agradecimiento por la bondad tan grande que nos ha dado, por la bondad tan grande que ha tenido para con nosotros al darnos todo y más de lo que necesitamos. Continúa Jesús instruyendo a sus discípulos. Dice en el versículo 12, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí encontramos una doble instrucción. La primera parte, pedirle perdón. Siempre que vamos a Él, debemos de reconocer que somos pecadores miserables, que por más que nos esforzamos, nuestra mente, nuestro corazón se dispersa, pensamos lo que no queremos, decimos lo que no queremos. Recordamos aquellas palabras de San Pablo, capítulo 7, verso 14, a partir del verso 14 de la carta a los Romanos, en donde nos dice que el bien no nos sale, es el mal el que brota de nuestro corazón. El bien que queremos hacer no lo podemos hacer y siempre nos sale el mal. Dice, es el pecado que obra en nuestros corazones. Cuando vamos a orar, como estamos recogidos en nuestro corazón, ahí podemos revisarlo y darnos cuenta de que efectivamente hay un mal en nosotros. Podemos darnos cuenta de que efectivamente somos pecadores. Señor, perdónanos. Ten misericordia de nosotros. Mira nuestra pequeñez. Mira nuestra enfermedad del corazón. Mira nuestra ceguera. Ten misericordia de nosotros. Ten piedad de nosotros. Perdónanos, Señor. Cuando el hombre acoge esta oración en lo más profundo de su corazón, empieza a experimentar cómo este amor misericordioso de Dios se hace una realidad. Cómo el amor de Dios empieza a llenar su vida. Al sentirse perdonado, empieza a comprender que tiene realmente un Padre de amor. Un Padre que en la oración lo acaricia, lo acoge, lo abraza como al Hijo pródigo. Perdónanos. Perdónanos porque no sabemos qué es lo que hacemos. Por eso necesitamos, cuando vamos a la oración, decirle, Padre, perdóname. He pecado contra el cielo y contra ti. Ten misericordia. Ya no merezco ser parte de tu casa. Trátame como a uno de tus trabajadores, pero acéptame de nuevo junto a ti. Y el Padre, obvio, que inmediatamente, como nos lo narra la parábola que Jesús propone a propósito de este encuentro con el Hijo, lo abraza, lo colma de bienes, lo colma de besos. Padre, perdónanos.
Pero enseguida viene un punto muy importante. Perdónanos de la misma forma que nosotros perdonamos a aquellos que nos han ofendido, que nos han hecho un mal. Y bueno, gracias a Dios que siempre la Escritura se queda corta y nuestro entendimiento más. Porque si Dios nos perdonara de la misma forma, en la misma medida en que nosotros perdonamos, pues no tendríamos salvación. La misericordia de Dios es muchísimo más que la nuestra. Sin embargo, Jesús nos instruye sobre la necesidad de perdonar a nuestros hermanos, porque ellos, igual que nosotros, somos débiles. Ellos también son débiles, y entonces por eso nos ofenden, pasan por encima de nosotros. Cuando Jesús está en la cruz, cuando lo están crucificando, dice: Padre, perdona a mis hermanos, perdona a estos romanos y a estos judíos que están haciendo esto conmigo. No saben lo que están haciendo. Es excusarlos. Jesús conoce nuestra naturaleza, nuestra miseria, nuestra debilidad, y sabe que con frecuencia podemos pasar por encima de los demás, que nuestras pasiones llegan a transformar nuestra vida y nos llevan a hacer cosas que quizás no hubiéramos nunca querido hacer. Por eso Jesús nos invita a ser también compasivos, a perdonar a todo aquel que nos haya ofendido, a perdonar a aquel que haya pasado sobre nosotros, porque Él también es débil como nosotros. Con este momento de la oración, nosotros nos hacemos conscientes de que vivimos en un mundo de hermanos que, igual que nosotros, tiene las mismas pasiones y que, igual que nosotros, necesita ser perdonado de Dios, pero también de nosotros. Es una invitación entonces a ser misericordioso. Fíjate cuánta riqueza, hermano, cuánta riqueza encontramos en este método de oración que Jesús nos ha dado, en esta forma particular de orar. Termina con dos instrucciones más el texto. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Sabemos que somos hombres débiles. Lo hemos reconocido. Hemos pecado contra Él. Pero Dios sabe de esto. Y sabe que no está la fuerza en nosotros. Sabe que la tentación va a estar siempre cercana a nosotros. En los evangelios vemos cómo el demonio es tremendamente hábil y está buscando nuestras áreas débiles para, como un león rugiente, saltar sobre nosotros y destruirnos. No dispensa a nadie. Jesús fue tentado también. El demonio quería que fuera otra de sus víctimas. Sin embargo, no encontró en él la posibilidad de hacerlo caer en el pecado. Pero fue a tentarlo, fue a ofrecerle, fue a provocar en él sus pasiones, fue a llenar su corazón y su mente de deseos. Y Jesús se mantuvo firme porque fue ayudado por la gracia del Espíritu. Nos dice el texto que después de ser bautizado, cuando fue reforzado por la gracia del Espíritu Santo, entonces fue al desierto y en el desierto fue tentado. Cada uno de nosotros vamos a ser tentados en nuestra vida. Y el demonio va a buscar tus áreas débiles. Cada uno de nosotros tiene una pasión que es predominante en nuestra vida. Es la parte débil de nuestra existencia. Y ahí el demonio va a tratar de pescarse como del cuello lo hace un león para destruirte. Y nosotros, como lo reflexionábamos ahorita en esta carta a los Romanos, en el capítulo 7, somos débiles. No tenemos nosotros la fuerza para resistir la tentación. Necesitamos la fuerza de lo alto. Jesús, en el último capítulo del Evangelio de Lucas, del capítulo 24, en el verso 49, nos dice: espérense hasta que sean revestidos de la fuerza de lo alto, hasta que seamos revestidos de esta fuerza
que nos ayuda para poder evitar el pecado. Y nosotros se la pedimos incesantemente durante la oración. Jesús invitaba a sus discípulos a que pidieran esta fuerza. Líbranos, Señor. Tú que puedes, tú que tienes la fuerza, tú que tienes la gracia, tú que habitas nuestros corazones a través del Espíritu Santo, fortalece nuestra voluntad para que cuando venga el enemigo malo, en ese momento nosotros podamos resistir la tentación y permanecer cercanos a ti. Y la última petición en esta oración a nuestro Padre del cielo es: líbranos del mal. Así lo rezamos. Sin embargo, San Jerónimo no se equivocó a hacer la traducción del griego al latín. Y traduce en el latín: sed libéranos a malo. Es decir, libéranos del malo, del maligno, porque Él es el que está buscando nuestra destrucción. Él es el que viene a promover en nosotros todas nuestras pasiones, a incitarlas. La tentación, la mayoría de las veces se consuma porque el demonio insistentemente está proveyéndonos de pensamientos, de ideas, de argumentos para caer en la tentación. Si tú revisas nuevamente el capítulo 3 del Génesis, vas a ver cómo el demonio empezó a darle argumentos a Eva. Empezó a convencerla, a confundirla, para que ya no supiera exactamente qué es lo que Dios les había pedido y qué no. Si realmente sería bueno o no hacer lo que ya en su corazón había iniciado un proceso de gestación, desobedecer a Dios. El demonio viene con sus ideas, viene con sus proyectos, viene a convencerte, viene a darte más argumentos para que tú puedas realizar eso que tu pasión ya ha encendido en tu corazón. Señor, líbranos del enemigo malo. Líbrame de mi enemigo, del único enemigo que me puede apartar de ti. Y yo no tengo poder, pero tú sí, Señor, porque tú sí conoces sus astucias, porque tú puedes acotar su acción en mí, porque para ti todo es posible. Si el enemigo malo se acerca a mí, Señor, no sé si lo podré resistir, porque no tengo fuerzas. Porque mi vida, aunque sea muy espiritual, sin ti nada tengo, nada puedo, nada soy, Señor. Líbrame entonces del enemigo malo. ¿Ves cómo esta oración, más que una oración que rezamos generalmente de forma litánica, contiene todo un proyecto, todo un programa de oración? En este programa de oración podemos nosotros ver la importancia de orar a solas. La importancia de no repetir tantas cosas, sino más bien abrir nuestro corazón. La importancia de pedir a Dios por nuestros bienes, por nuestros familiares, por nuestras cosas, por nuestro trabajo. Pero al mismo tiempo que esto se convierta en un río de agradecimiento. La importancia de pedir que nos sostenga con su gracia, que nos ayude para resistir la tentación y que aparte de nosotros al enemigo malo. Gran instrucción de Dios nuestro Señor. ¿Qué más nos dice Jesús acerca de la oración? Quisiera que ahora fueras un poco más adelante en este mismo Evangelio de San Mateo, pero ahora que fueras al capítulo 7. En el capítulo 7, a partir del versículo 7. ¿Qué nos dice Jesús en este texto? Escucha. Pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y Dios les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama, Dios le abre. Fíjate cómo Dios nos invita ahora a pedir, pero con insistencia. Nos da la clave de la oración. La clave del éxito en nuestra oración es orar con insistencia. Pedir. Pedir continuamente. Buscar. Tocar. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo: insiste. Búscame. No te desanimes en las primeras de cambio. Si nosotros seguimos leyendo el texto, vamos a encontrar cómo Dios está dispuesto a darnos todo
y más de lo que necesitamos. El texto continúa diciendo: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pez, le da una serpiente? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre del cielo dará cosas buenas a aquellos que se lo pidan? Pide. Yo les he dicho a mis hermanos que hay que pedir absolutamente todo, hasta las cosas más, que nosotros diríamos, más superfluas, pero de las cuales también, pues quizás nuestro corazón tiene deseo. Yo me acuerdo mucho de una persona que conocí en un retiro. Íbamos de regreso hacia su casa. Y ella nos venía platicando a propósito de su oración, cómo era una oración confiada y que sabía que Dios siempre le escuchaba y que le concedía cosas verdaderamente increíbles. Y nos dice que en otra ocasión que ella había ido a un retiro, desde en la mañana, en su oración de la mañana, le había dicho: Señor, hoy tengo muchas ganas de comerme un pastel de chocolate. Tengo ganas de comerme un pastel de chocolate. Y bueno, esa fue su parte de su oración, había sido pedirle a su Padre bueno que le diera un pastel de chocolate. Ella se fue al retiro, nos contaba. Durante el retiro hubo la comida y no hubo pastel de chocolate. Y ella ya venía a su casa. Se había hecho tarde porque ella era servidora. Había tenido que quedarse pues a los últimos detalles del retiro. Y cuando venía de regreso a su casa, ella venía en su automóvil y venía pensando: Chihuahua, se me hace que hoy me quedé sin comer mi pastel de chocolate. Llega a su casa, estaciona su automóvil y cuando va a abrir la puerta, en la puerta se encuentra una cajita que contenía un pastel de chocolate con una nota: feliz cumpleaños. Dispensa que no pude ir a tu cumpleaños de la semana pasada, pero aquí te dejo este pequeño regalo: un pastel de chocolate. Hazme el favor.